Muy bien, buenos días. Ya estamos aquí. Estamos a 17 de abril de 2020. Estamos a viernes, así que Friday. Y hoy el tiempo está soleado y fresquito. No, está templado. Warm. Lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso de los tiempos verbales, ¿vale? Así que hoy, grammar, verb tenses, aunque un poco redundante decir verb tenses, porque si dices tenses ya son los tiempos verbales. Bueno, en fin, lo que sea. Aquí, pues, tarea de casa, pues no hay, evidentemente. Y esto vamos a hacer así, porque primero hay que hacer unas consideraciones generales ahí guapamente. Y luego vamos a ver los principales tiempos verbales, que son, como siempre, en todos los idiomas, presente, pasado y futuro, claro, evidentemente. Así que aquí a la izquierda vamos a colocar el pasado, aquí vamos a colocar el presente y aquí lo vamos a colocar el futuro. Past, present and future. De cada uno de estos tres tiempos, de estas tres categorías, vamos a distinguir 4. Así que 3 por 4, 12. ¿Vale? Bien. De todas maneras, si veo que el sistema de tiempos verbales en inglés se actualiza y la reina, pues, en su discurso anual dice que hay un tiempo verbal nuevo, yo actualizo el vídeo sin problema, no os preocupéis, ¿vale? Porque siempre voy a tener una información actualizada de los tiempos verbales. Bueno, basta. En fin, a ver. Primero, un par de cosas. Aquí a la izquierda, en el margen, un par de cosas que son reglas comunes, vamos a llamarlo, ¿vale? Common rules. Y estas reglas comunes yo le voy a decir son 3. La primera, número 1. La primera es que el inglés es un idioma de orden fijo. Tú no puedes poner los elementos de la oración en el orden que tú quieras. Tienes que ponerlos en el orden fijo. Fixed order. ¿Vale? Ese orden, aunque tiene excepciones, porque no hay nada más que le guste en inglés que una excepción, pero ese orden, normalmente, voy a utilizar siglas, ese orden es sujeto, adverbio, adv asco de vida, no, adverbio, sujeto, adverbio, luego viene el verbo principal, con UAV, y luego vienen los complementos. Los complementos también tienen su orden. Son el objeto indirecto, nosotros en inglés decimos objeto en vez de complemento, objeto indirecto, objeto directo, o sea, primero la persona, luego la cosa, y luego los complementos circunstanciales, que son de modo, de lugar y de tiempo. Entonces, yo siempre me lo aprendí por orden alfabético, que es manner, place and time, MPT. ¿Ok? Bien, orden fijo. Este orden puede variar, sí. Pero es raro. Tula, a callar, que estoy en clase. Bien. Este orden puede variar. Es posible que el circunstancial de tiempo venga al principio con una coma, pero vaya, orden fijo. Lo que nos tiene que quedar claro es que hay un orden fijo. Si esto es la frase afirmativa, si la frase es negativa, tenemos que el sujeto necesita un verbo auxiliar para hacer la negación, ¿vale? Ese verbo auxiliar no tiene significado en sí mismo. Nosotros en español hacemos la negación con un adverbio de negación que es no, y ya está, y tira para adelante. Pero en inglés hace falta un verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar es el que lleva el not. Y esto es indisoluble. Y luego, indisoluble he dicho. Y luego, en el momento que cumplimos con ese verbo auxiliar, luego ya tenemos el adverbio
que va en medio, y el verbo, ¿vale? Y luego ya, después de eso, vienen los CS, que no son los ciudadanos, que son los complementos circunstanciales. Los complementos que sean, que son aquí arriba, los tenemos, son esos complementos. Normalmente en ese orden, aunque ya sabemos que siempre hay muchas excepciones. Bien. Siguiente cuestión, las preguntas. En las preguntas se cumple la norma, la ley de la hamburguesa. La ley de la hamburguesa, ¿qué quiere decir? Que primero, es posible que tengamos un aperitivo, que es un WH, que es un adverbio interrogativo. Pero luego, este verbo auxiliar y este verbo principal, que ya están ahí separados, los vamos a separar otra vez. Vamos a hacer primero aquí el auxiliar, que es el pan de arriba. Es como que el pan, que es el verbo, pues lo partimos en varios. El auxiliar, que es el pan con sésamo, el de arriba de la hamburguesa, pues lo ponemos primero. Y luego el sujeto, que había al principio, pues lo ponemos aquí en medio, porque es la carne, es la chicha. El auxiliar, el sujeto, luego viene el adverbio, que está aquí en medio, que va a ser el bacon, ¿vale? Porque una hamburguesa sin bacon, eso es como jardín sin flores. Y luego terminamos aquí abajo el otro verbo, el otro pan, que nos va a dar ahí consistencia a la hamburguesa, ¿vale? Luego ya hay gente que le mete cosas locas como lechuga, pero bueno, ¿qué somos? ¿Vacas para comer lechuga? Venga, hombre. El asunto es que después de la hamburguesa, donde viene lo principal de la pregunta, vienen ya los complementos, los ciudadanos. Y luego al final, por supuesto, el question mark, el símbolo de interrogación. Nunca hay símbolo de abrir interrogación, porque ese cambio de orden entre el sujeto y el auxiliar es lo que hace que sepamos que ha empezado una pregunta, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión. 2. Aparte del orden fijo, tenemos, y la ley de la hamburguesa, tenemos la ley del 1. Ley del 1, ¿qué quiere decir? Que, aunque en español podamos tener varios elementos de los siguientes que voy a decir, en inglés solo hay un elemento. De lo siguiente. Una negación. Un not. Solo puede haber una negación. Yo nunca voy al cine con nadie que no compre palomitas. Eso en inglés es imposible decirlo. Hay que decirlo con otras palabras. No pueden ser 3 negativas, ¿vale? Solo una negación. Segundo, solo puede haber una S con el verbo. Esa S que veremos luego en el presente, esa S de tercera persona singular, solo puede haber una, ¿vale? O sea que, por ejemplo, das plays no puede ser. La primera S invalida a la segunda. Y tercero, solo puede haber un verbo en pasado. Tú no puedes poner did played, porque este did que ya está en pasado anula al siguiente. Did play. ¿Ok? Bien. Además de estas 2 reglas principales, la del orden fijo y la del 1, tenemos una tercera regla, y es que tenemos que conocer los tiempos verbales. Los tiempos verbales son nuestros amigos. No, mentira, no son tus amigos que han venido a este mundo para destrozarte tu autoestima. Pero lo que vamos a hacer es conocerlos. ¿Vale? El pretérito pluscuamperfecto no es un nombre muy complejo y muy largo que se le ocurrió a alguien. Tiene un sentido, tiene una forma, Yo, para no liaros mucho con el sistema de tiempo verbal en español, voy a limitarme a lo mínimo imprescindible. Así que os voy a decir el nombre del tiempo. El nombre del tiempo verbal en inglés lo necesitamos porque la mayoría de los ejercicios de gramática tienen referencia a ese nombre, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que saber es el nombre. Luego, lo segundo que voy a hacer, en un circulito voy a poner la traducción. Que nadie diga traducción, por Dios bendito, translation. Esa traducción nos va a servir para situarnos cuál es el equivalente más o menos al sistema de tiempo verbal en español. Después, necesitamos conocer también la función. Function.
la función de ese tiempo verbal es para qué lo usamos, ¿ok? Y luego voy a dejar ahí, dentro de cada cuadrito, voy a dejar una chuleta, un memo, que no es una forma de insultaros, es memorizing, una forma de recordar cuáles son los elementos principales que vamos a tener dentro de ese tiempo verbal, ¿ok? Muy bien. Pues venga, empezamos por el presente, que el presente es lo que tenemos más presente, ¿verdad? Bien. Lo primero, present simple, presente simple. El presente simple es el equivalente a nuestro presente indicativo, sirve para hablar de lo que pasa. Lo que pasa ahora, ¿ok? Este presente simple sirve para hablar de estados y costumbres, hábitos, es decir, que son las cosas más frecuentes, lo que suele pasar cada día, lo que pasa normalmente, habla mucho de la costumbre. Y aquí tenemos que tener en cuenta que en afirmativa tenemos la S de tercera persona singular, que hay que añadirse al verbo. Luego en negativa tenemos el don't y el doesn't, que son los auxiliares negativos. Y en interrogativa tenemos que empezar la pregunta con do o con does. Ahora mismo, bueno, esto es un poco spoiler, pero ahora mismo yo voy a rellenar simplemente la información principal de cada cuadrito. Pero lo que vais a hacer vosotros es hacer un cuadrito más tocho y vais a utilizar de hecho un folio para esta sección de aquí, para haceros una chuleta de tiempos verbales, donde esté el nombre del tiempo, para qué se usa, la función, a lo mejor ni siquiera va a hacer falta la función, pero sí que esté el nombre del tiempo, la traducción y un ejemplo de afirmativa, otro de negativa y otro de interrogativa. Esto es muy importante porque yo siempre, y creo que la mayoría de la gente igual, yo siempre he tenido mucha más facilidad para aprenderme los ejemplos que para aprenderme las normas gramaticales. Es mucho más fácil aprenderse ejemplos que aprenderse normas. Así que yo os recomiendo que directamente tiráis por la calle del medio y os aprendáis los ejemplos. ¿Ok? Bien. Bueno. Presente simple. Después vamos aquí a una cosa que se llama presente continuo. Este ejemplo, este tiempo no lo tenemos en español. Nosotros tenemos una perífrasis verbal. ¿Esto qué es? Esto me equivoco. Continuous, no. Continuous. Present continuous. Esto sirve para hablar de lo que está pasando ahora mismo. Una cosa es lo que pasa normalmente y otra cosa es lo que está pasando ahora mismo. De hecho, hay una serie de palabras, pues normalmente, frecuentemente, siempre, nunca, que van con el simple. Y hay otras como en este momento, ahora mismo, que van con el continuo. Aquí el continuo sirve para hablar de procesos en marcha. Luego veremos que hay una forma de que el futuro inmediato hablemos con el presente simple y con el presente continuo. Pero eso lo vamos a dejar después, ¿vale? Entonces, para hablar de lo que está pasando ahora mismo, tenemos en afirmativa que usamos el verbo to be, I am, you are, he is, ¿vale? Todo ese rollo, más el verbo principal con ing, que equivale en este caso entonces a nuestro gerundio, o lo que está pasando, ¿vale? Ok. En negativa tenemos el verbo to be en negativa, igual, solo que be, not, más ing, ¿vale? Y en interrogativa tenemos pues el cambio de orden. Empezamos con el verbo to be. Am I doing something? Am I explaining everything well? Are you understanding this perfectly? ¿Vale? Todo ese rollo. Empezamos con el verbo to be, metemos en medio el sujeto y luego va el verbo con ing, ¿vale? Eso para el presente continuo. Así que ya tenemos la primera distinción básica que se hace en los ejercicios. ¿Cuándo va simple? ¿Cuándo va continuo? Tenemos que saber cuando estamos hablando de un evento.
ahí el vecino hablando, tenemos que ver cuando estamos hablando de un estado, un hábito permanente o de un proceso momentáneo. ¿Ok? Normalmente se puede traducir bastante bien. Esto mismo, voy a dar un salto al pasado como Marty McFly, esto mismo viene a ser la misma idea, pero en pasado. Pasado simple y pasado continuo. Aquí hablamos, sin embargo, de lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Y aquí hablamos de lo que estaba pasando. Estos 4 tiempos son bastante parecidos entre sí, porque aquí hablamos, en vez de un estado, un hábito, aquí hablamos de un evento en concreto, no un evento de Facebook ni de Instagram, ¿vale? Es un evento de la vida real. Así que aquí estamos hablando de un evento. Pero hay una distinción. Y es que para hablar de hábitos en el pasado no hablamos en pasado simple. Utilizamos una cosa raruna que se llama una preposición, una perífrasis verbal que es used to más verbo. Para hablar de lo que pasaba o solía pasar. Es más fácil traducirlo si hacemos un paralelismo con el verbo soler. Bueno, pasado simple, vamos por orden. En el pasado simple estamos hablando de eventos concretos que pasaron. Una cosa pasó y luego pasa otra y luego pasa otra. Aquí, ¿qué utilizamos? El verbo en terminado en ed, ¿vale? Si es un verbo regular, o si es un verbo irregular, tenemos la segunda columna de los verbos irregulares. Did y ran. No lo hemos estudiado de memoria, ¿verdad? Es que las cosas de memoria no tienen más narices que aprenderse de memoria, así que hay que aprenderse de memoria, ¿vale? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso, francio. Eso no tiene más historia. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. Que no hay más historia, ¿vale? Así que nos peleamos con la lista de verbos irregulares y para adelante. Los verbos irregulares, la segunda columna, solo se usa aquí, en la afirmativa del pasado simple. No se usa para más nada. ¿Okay? En negativa tenemos el didn't, que vale para todo el mundo. Y en interrogativa tenemos el did. Empezamos la pregunta con did. Did you go, por ejemplo, did you go to the cinema? No puede ser did you went, no puede ser porque entonces chocamos con la ley del 1, ¿vale? Y eso está feo y el niño Jesús se pone triste. Así que quede bien claro cómo hacemos aquí las cosas en el pasado simple. Ok. En el pasado continuo lo mismo. Proceso en el pasado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? En verbo del verbo to be, I am, you are, o he is, ¿vale? Aquí lo que vamos a encontrar es el verbo to be en pasado. Entonces en afirmativo tenemos was o were, ¿vale? Uno llevábamos I was, you were, he was, she was, con ing. Y en eso se parece al presente continuo. En negativa tenemos wasn't o weren't con ing. ¿Ok? Y en interrogativa tenemos was o were, el sujeto que sea y el verbo que sea. ¿Ok? Para cumplir la ley de la hamburguesa. ¿Ok? Bien. Otra cosita que pasa aquí. Aquí voy a hacer así. Voy a borrar un poquito aquí. ¿Vale? Si nos encontramos con una oración compuesta, sí que se llama, una oración compuesta coordinada, y vemos que hay un enlace que es when. Espérate. ¿Dónde estamos? Es que estamos en Eraser todavía. Vale, boli, por favor.
Si encontramos una oración compuesta, vale, y una de esas mitades empieza con when, es decir, cuando, por ejemplo, cuando yo, lo que sea, ese cuando implica que el tiempo siguiente va a ser simple, presente simple o pasado simple. Cuando yo estudio, siempre estudio en mi cuarto. Justo después de cuando, esa frase va a ir en presente simple. Y aquí, sin embargo, si ponemos while, que significa mientras, quiere decir que esa frase siguiente va a ir en presente continuo o en pasado continuo. Mientras yo estaba estudiando en mi cuarto, coma, entró mi madre. La coma ya implica que empieza la segunda parte, la otra mitad de la frase, de la oración coordinada. Pero que este when nos indica que lo siguiente va a ser simple y este while nos indica que lo siguiente va a ser continuo. Eso no quiere decir que una de las dos es simple y la otra continua. Y eso tampoco quiere decir que primero venga una simple y luego venga la continua. Solo que después de when viene simple y después de while viene continuo. Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es meternos con el present perfect. Y por tanto, con el past perfect. Aquí empiezan ya los problemillas de traducción. ¿Por qué? Porque nosotros en español al presente perfecto le decimos pretérito perfecto compuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en español es pretérito, es decir, pasado, y en inglés es presente? No, estamos hablando de cosas que ya han terminado, por tanto son perfectas. Perfecto no quiere decir que está estupendo, muy bien, maravilloso. Perfecto quiere decir terminado, en terminología gramatical. Entonces, el presente perfecto estamos hablando de lo que ha pasado. Y por tanto, tenemos el verbo haber en español con un participio que quiere participiar, pero en inglés tenemos el verbo have, que es el verbo tener, y el verbo haber. El verbo have más un participio que también quiere participiar. Aquí estamos hablando de eventos recientes, recent events. También podemos hablar con el español de cosas que has hecho o no has hecho alguna vez en tu vida, como checks, ¿vale? Es como, ¿alguna vez has viajado al extranjero? Sí, viajé, ¿vale? ¿Alguna vez has viajado en present perfect al extranjero? Y sí, viajé hace 4 años, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos claro. En el pasado perfecto estamos hablando de... estamos narrando algo en pasado simple y resulta que nos queremos referir a algo que en ese momento ya había terminado. Entonces vamos a llamarlo que son los ya terminados, already finished. O pasado en el pasado, o 2 veces pasado, o más que pasado, o más que perfecto, o plus cuan perfecto, que eso es lo que significa en español. Entonces aquí estamos hablando de lo que había pasado. ¿Ok? Eso es lo que significa plus cuan perfecto, más que perfecto. Aquí en afirmativa tenemos el verbo have o el verbo has. La S de tercera persona singular está aquí, en los presentes. Estos 3 tiempos tienes que pararte a pensar si estamos hablando de tercera persona singular. Y entonces llevan una S. Esta S de is y esta S de has. ¿Okay? Recordamos que solo una. ¿Vale? Have o has más tercera columna. La tercera columna de los verbos regulares se usa en los perfectos, esos participios. En negativa tenemos haven't o hasn't. Ya sabemos que el not se pega mucho al auxiliar. Y luego en interrogativa la misma cuenta. Hacemos la inversión, entonces la pregunta empieza por have o por has. Lleva el sujeto aquí en medio y luego tenemos la tercera columna, ¿vale? Que es el verbo en tercera columna. Ok. En pasado perfecto tenemos también la misma
misma distinción, lo que pasa es que en vez de have o has tenemos had con d, ¿vale? Para que ese verbo haber sepamos que está en pasado. Had más tercera columna. En negativa, hadn't más tercera columna. Y en interrogativa, pues la frase empieza por had, luego va el sujeto y luego va la tercera columna, los complementos y cierra la pregunta. ¿Ok? Es muy difícil, soy consciente de que es muy difícil acordarse de qué palabras van en cada sitio. Por eso lo que voy a hacer, en vez de copiar esto, es pensar, inventar un ejemplo para cada una de las tres variantes, afirmativa, negativa, interrogativa, de cada tiempo. Son 12 tiempos por 3, pues son 30 y tantas frases. Pues ya está. ¿Qué pasa? El que no arriesga no gana. Bueno, used to. Habíamos dicho que los hábitos en presente van con presente simple, pero en pasado no. Aquí no van los hábitos. Para hablar de hábitos tenemos que irnos a used to. Así que esto sirve para hablar de hábitos en el pasado. Used to es una perífrasis, ¿vale? Y entonces estamos hablando de que en afirmativa tenemos I used to go to the cinema on the weekend, at the weekend, when I was younger, lo que sea. Pero tenemos que el verbo es used to go. Esto, que puede ser más o menos fácil, en negativa se complica, porque por la ley del 1 tenemos que decir I didn't, porque este used está en pasado simple, pero es que, claro, didn't use to go, ¿vale? Y empieza a complicarse la cosa porque empieza a aparecerte una perífrase. En interrogativa, pues tenemos did, pues este did que está en pasado. El sujeto, did you use to go to the cinema at the weekend when you were younger? Lo que sea, ¿vale? Así está el tema, ¿vale? Vuelvo a decir que lo suyo es que tenéis que inventar vuestros propios ejemplos. ¿Ok? Vale, esos son los tiempos principales del presente y del pasado. Simple, continuo, perfecto, simple, continuo, perfecto y el used to, que lo necesitamos ahí, una especie de muletilla para hablar de hábitos. Y luego, aquí nos queda un hueco libre en la columna central de los tiempos. Y aquí vamos a meter una cosa que se llaman marcadores temporales, time markers. ¿Esto qué es? Esto no es exclusivo de los tiempos presentes, pero son una serie de palabras que nos dan información sobre cuándo está pasando la acción y que no son específicamente tiempos verbales. Son marcadores temporales. En cuanto que lo diga, seguro que acordáis. Tenemos for y since para expresar duración, durante y desde. Tenemos luego yet, still y already, que sirven para expresar si ya, aún o todavía está la acción terminada. Lo que pasa es que no funcionan exactamente igual que nuestro ya, aún y todavía. Porque yet, por ejemplo, tiene que ir al final del todo, suele ir con negativa, still va a intermedia, already, ¿vale? De cada una de estas palabras vais a escribir una frase, un ejemplo. Porque vuelvo a decir, es más fácil aprenderse los ejemplos que las normas. También está ever y never, alguna vez y nunca. Ever en pregunta y never hace la frase negativa. Luego tenemos just, que se parece mucho a already, pero just quiere decir que acaba de terminar. Y luego también tenemos, sería lo suyo, sería conveniente meter a go, para que cada una de estas frases la tengamos clara, ¿vale? Vuelvo a decir que estas palabrillas no son exclusivas de ningún tiempo verbal. Suelen ir con algunas, pero no es exclusivo. Vale,
Bueno, el presente simple y el presente continuo se meten un poco en el futuro. ¿Ok? Esto es un poco difícil de entender. Y os vengo a decir que ya el globito de las traducciones en el futuro es difícil de utilizar. Porque primero tenemos que pensar lo que decimos y luego tenemos que pensar con qué opción tenemos que decirlo. ¿A qué me refiero? Bien, presente simple se utiliza sobre todo para los horarios, timetables. Sí, yo. Los horarios o timetables, estamos hablando de horarios oficiales, un avión que despega, un cine que la película empieza a tal hora, lo que sea. Bueno, pues esos horarios sí van en presente. Por ejemplo, el avión despega, takes off, y este avión despega a las 7. The plane takes off, y este presente con esta S, ¿vale? La película, the movie starts, la película empieza, starts con S, la película empieza a tal hora, ¿vale? En este caso es bastante frecuente que ese presente simple además venga con esa S de tercera persona, porque estamos hablando de horarios de cosas que no dependen de ti. Tú no eres una máquina que se despierta a las 8, o si 7:59, 8 y abre los ojos, ¿vale? Ok. Así que esto suele ir en tercera persona. ¿Qué es lo que pasa? El presente continuo. El presente continuo cae en el futuro cuando estamos hablando de triple P, PPP. ¿PPP qué es? El plan próximo preparado. El plan próximo preparado, estamos hablando de una acción que requiere de una preparación, que ya se ha puesto en marcha, ya está preparado, y de hecho estamos hablando de algo que está a punto de pasar dentro de poco. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo que mañana hacemos una barbacoa en mi casa, te gustaría. Si estamos hablando de que mañana hacemos una barbacoa en mi casa, en español decimos mañana hacemos, con presente simple, presente indicativo. Pero en inglés estamos hablando de una traducción raruna, porque decimos que nosotros estamos haciendo. We're making a barbecue tomorrow at my place. ¿Nosotros estamos haciendo una barbacoa mañana? Eso, ¿cómo? ¿Eso cómo va a ser? Pues claro, lo que queremos decir es que nosotros vamos a hacer una barbacoa en mi casa mañana. O por ejemplo, me mudo a otra ciudad la semana que viene. ¿Me mudo la semana que viene? Otro presente con una referencia al futuro. Pues eso lo decimos como I am moving to New York next week. ¿Yo me estoy mudando la semana que viene? No, no puedes traducir así. No puedes traducir una palabra por otra. Spoiler, nunca puedes traducir una palabra por otra. Pero en este caso, menos todavía, porque estamos hablando de una referencia al plan próximo preparado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando traducimos. Tenemos que pretraducir los horarios y el plan próximo preparado. Y luego tenemos los dos grandes tiempos del futuro, que son be going to, más verbo, y will o want, más verbo. ¿Vale? No se pueden traducir. No se pueden traducir bien. Pero aquí estamos hablando de algo que es más a corto plazo. Be going to. Por eso lo voy a traducir como va a pasar. Y el will o want más verbo es lo que pasará. Pero justo después de traducirlo lo voy a tachar porque estas traducciones no son fiables. Porque aquí tenemos que distinguir dos cosas muy concretas. Be going to sirve para hablar de planes. Y will o want es para lo que no son planes.
¿vale? Esa es la gran diferencia. Will o want sirve para hablar de deseos. Ya lo estoy diciendo en español, lo estoy escribiendo en español, no voy a poner deseos, voy a poner wishes. Así que wishes and predictions. Deseos y predicciones. Entonces, si estamos hablando de planes, tenemos que usar be going to, que es otra perífrasis. El verbo to be cambia, pero luego going to más verbo. Otra vez más, no podemos traducir textualmente. Por ejemplo, I am going to buy a new phone. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy yendo a comprar un nuevo teléfono. ¿Que estoy montando el autobús para ir al centro comercial? No. Eso quiere decir que yo planeo, yo quiero, yo voy a comprar un teléfono nuevo. Pero no estoy yendo a comprarlo, literalmente. ¿Vale? No podemos traducir literalmente. I am going to buy, she's going to buy, he's going to buy, we're going to buy. En negativa. Otra vez me equivoco. She isn't. Lo que negamos, lo que podemos cambiar en una perífrasis verbal siempre es el primer elemento de la perífrasis, la primera palabra del verbo. She isn't going to buy. En interrogativa, are you going to go? Guión no, going. De hecho, ¿vas a ir al cine este fin de semana? Habría que decirlo, are you going to go? Porque este going no es verbo ir. Este going es dentro de la perífrasis, no significa nada por su cuenta. Y te queda una cosa raruna como, are you going to go to the cinema this weekend? Can I go with you? ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, no podemos traducir, tenemos que pensar que son planes. Y will y want son los no planes. Por ejemplo, ¿mañana va a llover? No, no podemos usar be going to porque tú no planeas si llueve o no llueve. Tú simplemente llega y predice el tiempo. Así que como predice el tiempo, pues will y want. It will or won't rain tomorrow. It will rain tomorrow. Con lo cual, como hemos dicho, de las traducciones o de los medios plazos o los largos plazos, se va a tomar viento porque aquí lo que estamos hablando es de deseo o predicción frente a un plan. Por ejemplo, cuando quieres pedirle matrimonio a alguien y le dices, ¿quieres casarte conmigo? Aquí estamos hablando de este deseo. Entonces le preguntas, ¿will you marry me? Casarse, en español decimos casarse con, en inglés no hay with. Entonces, claro, le preguntas con will, porque le preguntas por su deseo de casarse contigo. Entonces, le preguntas con will you marry me? Y entonces, yes, I will, no, I won't. Las preguntas de sí o no, ¿vale? El WH no es obligatorio, es voluntario. Las preguntas de sí o no siempre se responden con sí o no más el mismo sujeto, o el contrario porque estamos en diálogo, y el mismo auxiliar en afirmativa o negativa. Eso sí, hay que respetar la polaridad. ¿Ok? Bien. Todo eso quede claro, ¿vale? Y luego nos quedan los dos últimos, ya estamos casi, chicos. Los dos últimos tiempos verbales los incluyen casi siempre en los libros de texto, pero yo no entiendo por qué lo hacen, porque son dos tiempos verbales que no lo usa nadie. El futuro continuo, future continuous, a lo mejor alguna vez lo usáis. Future continuous, pero el futuro perfecto, nunca. Yo no lo he usado nunca, lo he usado exactamente 0 veces.
¿Qué es lo que pasa? Pues yo qué sé, pues que a alguien, yo qué sé, le gustará mucho el asunto de la gramática y se pondrá ahí muy a tope. Bueno, de todas maneras, lo bueno que tienen estos tiempos es que son muy fáciles de detectar y muy fáciles de montar, porque son simplemente will be, como will o want más verbo, con ing. Son tiempos compuestos. Esta parte will be es el will más verbo y esto es el continuo. Entonces estamos hablando de 3 elementos. Y son muy fáciles de detectar porque, por ejemplo, dicen by this time tomorrow, a esta misma hora mañana yo estaré, will be, volando hacia Los Ángeles. I will be flying to Los Ángeles. Pero ya está, este tiempo no sirve para otra cosa. Es que no sirve para nada. Para hablar de lo que estarás haciendo. Oye, ¿quedamos mañana a las 7? No, porque a las 7 estaré estudiando. Pues will be studying. ¿Vale? Eso que puede tener algún sentido en futuro continuo, cuando llegamos al futuro perfecto se convierte en algo muy raro. Porque, pues yo qué sé, la semana que viene mis padres cumplen su aniversario de bodas. My parents will have, por eso es futuro, y have más tercera columna, have been, ¿vale? Estos son los dos tiempos compuestos. Entonces, will have been married for 40 years. Married. La semana que viene mis padres habrán estado casados durante 40 años. ¿Me puede explicar en qué otro ejemplo va a usar eso? Porque es que eso no lo usa nadie. Pero bueno, como aparece en los métodos de inglés, en la gramática, en la historia, pues habrá que echarle un ojo, ¿vale? Ahí está. Ya que estamos hablando de tiempos verbales, termino con esto. Resulta que hay una cosa que es este sí aparece bastante a veces, se usa con cierta frecuencia, que es el present perfect continuous. Y con esto termino. ¿Qué es el present perfect continuous? Pues estamos hablando de present perfect, como aquí, más continuo. Estamos hablando de verbo to be. No, perdón, verbo to be no. Calla. Estamos hablando de una cosa que ha estado pasando, ¿vale? Recientemente. Es un proceso que se ha desarrollado durante un tiempo concreto, pero que ya ha terminado y que influye en el presente. Por ejemplo, llega a casa con los ojos enrojecidos y con la boca pastosa y con los andares poco diestros, y entonces tus padres, que no son tontos, te ven y te dicen: tú has estado bebiendo. Y no estamos hablando de Red Bull. ¿Ok? You have been drinking. Entonces, have been como presente perfecto y been drinking como continuo. ¿Vale? Bueno, pues estos son más o menos todos los tiempos verbales que tenemos en inglés. No me deja subrayar. Estos son los tiempos verbales. Esto es un lío gigante. Y esto no se entiende hasta que seáis vosotros capaces de hacer vuestro propio ejemplo para cada tiempo. ¿Ok? Y otra vez, esto solo se aprende bien cuando se usa. Y esto solo tiene sentido cuando empezamos a hacer ejercicios de gramática y empiezan a pedirnos tiempo. ¿Ok? Y así además sois capaces de echarle un ojo pues, a las excepciones, a las cositas extrañas. Pues yo sé, por ejemplo, los ingleses muchas veces dicen que esta mañana, en vez de que han desayunado en presente perfecto, dicen esta mañana desayuné, esta mañana desayuné cereales, y se quedan tan anchos y no pasa nada, no pasa ni un botón, ¿vale? Pues ese tipo de cosas son las que tenéis que tener presentes, ¿ok? Muy bien, me callo ya.
que bastante os he dado por saco. Pero, insisto, todo este esquema, toda esta chuleta, hay que desarrollarla para hacerla propia. La chuleta de otra persona no te sirve. Tienes que hacerte la tuya, ¿vale? Así que no me seas flojo y hazte tu chuleta. ¿Ok? Perfecto. Besis de Fresi y nos vemos más adelante. Far Beyond.